9 meses de prisión por apropiación indebida. Es la pena que ha impuesto la Audiencia de Alicante al que fuera presidente de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo. Modesto Crespo se embolsó 600.000 euros en concepto de dietas, un pago ilegal y que además hasta el momento no se ha demostrado que compensara trabajo alguno. Es una de las condenas la más baja que impone este tribunal, que sin embargo castiga con más del doble del tiempo de prisión a otros compañeros de Modesto Crespo, los que al fin y al cabo hicieron que él y solo él se cobrara este dinero en concepto de dietas. Bienvenidos a Enclave de Fraude, hoy centrado en la cama. Esta es una de las 7 piezas separadas del juicio de la CAN. Como comentábamos, la que investiga ese cobro de dietas indebido por parte del que fuera presidente de la entidad. Asunto que nos disponemos a analizar de la mano de Mercedes Gallego, jefa de tribunales del diario Información. Bienvenida. Buenas. Muchas gracias. Y Manuel Navarro, secretario general del sindicato BS-SICAM. Bienvenido. Hola. A ti también. Hola, muy buenas. Vamos a ponernos en situación. Teníamos esa sentencia de la que hablábamos nada más introducir el programa, pero como decíamos, vamos a entrar poniendo los primeros pasos. Hablamos de Modesto Crespo. Modesto Crespo llega a cobrar esos 600.000 euros. ¿Cómo es posible, Merche, que cobrara ese dinero si hasta el momento ese pago nunca se había realizado y él tenía un cargo honorífico que en principio no lo permitía? Se ideó un plan criminal, dice la sentencia, por el que a Modesto Crespo se le nombra presidente del Consejo de Administración de una empresa participada que se llamaba Tinser y que realmente era una empresa que el 100% era de la CAM, era propiedad de la CAM, y como presidente de ese Consejo de Administración se le atribuye una remuneración. Una remuneración, ya no, yo considero que, bueno, se podría ver si es elevada o no es elevada en función de lo que pudiera hacer, eran 300.000 euros al año, pero con carácter retroactivo. O sea, desde el momento en que él es presidente de la CAM, no presidente del Consejo de Administración de Tinser. Una cosa, él arranca como presidente en julio del 2009 y como presidente de Tinser se le nombra en noviembre de 2009, pero la retribución se retrotrae a julio. Llama la atención, Manuel, que no compensaban ningún trabajo, no se ha podido demostrar que fueran en base a la prestación de algún tipo de servicio. Desde luego que no, ha quedado en la sentencia muy claro de que no había ningún tipo de prestación de servicio, pero lo más significativo es que Alfonso Rabadán, que era el director general, en este caso de Tinser, pues apenas había tenido una charla de 2 minutos con él en 1 año y pico. Entonces, queda más que demostrado y claro de que él realmente no ha ejercido nada y que esto ha sido todo una historia, un montaje, pues para poderle asignar 300.000 euros de dietas que realmente no le correspondía percibir bajo ningún concepto. Además, en un momento especialmente complicado para esta Caja de Ahorros del Mediterráneo, que llegó a ser la 4ª de toda España. Efectivamente, la 4ª de España, depende de qué parámetros, 4ª, 5ª, pero una referencia dentro de España como caja de ahorros. Y en el momento que se produce, que ya estábamos desde 2008, que es cuando empezó la crisis, pues no era precisamente un momento como para desprenderse de ese importe y solamente en una persona, porque a mí me llama la atención de que no se hubiera repartido, ¿no? Porque si realmente el territorio histórico, que es de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, está en Valencia, Alicante y Murcia, y en cada una de estas zonas pues hay un presidente que a su vez es vicepresidente del Consejo de Administración, pues lo lógico es que esta labor lo hubieran hecho de forma compartida tanto el presidente de Tinser, que era Modesto Crespo, como los presidentes de cada territorial, porque en definitiva ellos son los que conocían a esas empresas no cotizadas y que eran los que iban a hacer realmente la gestión. Entonces, que solamente le lleve uno, pues es tremendamente sospechoso. ¿Y cómo os lo explicáis? ¿Cómo es posible que Crespo consiguiera esto? Sí, pues esto se ha querido camuflar para que nadie tuviera conocimiento, porque yo estoy totalmente convencido, y así lo manifesté el día del juicio, que si lo hubiera tenido conocimiento cualquiera de los 3 vicepresidentes, hubieran reclamado también una parte. Dice, oye, pues si 300.000 se lleva el presidente por ser honorífico y realmente el que iba a hacer el trabajo en sus territoriales iban a ser ellos, pues hubieran dicho pues 100.000 para cada uno por lo menos. Seguro que lo hubieran reclamado y además con justicia. Otra cosa es los importes. Que eso bueno, a mí lo que me parece, con justicia, a mí lo que me parece lamentable
es que ese importe se percibiera por no hacer nada, porque hasta ese momento Alfonso Rabadán, que era el gerente de Tinser, que era un empleado de la caja y que tenía un sueldo en la caja, un sueldo, no sé si quedó, no sé si eran 50 o 60.000 euros al año, hacía su trabajo en la caja y hacía su trabajo en Tinser. Y la empresa funcionaba, la participada funcionaba, o sea, no hizo nada Tinser después de que se nombrara Modesto Crespo presidente del Consejo de Administración, que no hubiera hecho antes Alfonso Rabadán. Lo lamentable no es que reclamaran o dejaran de reclamar, es que se pagara por algo que no se estaba haciendo, cuando efectivamente era una época donde ya empezaba la caja a hacer agua, donde ya empezaba a haber problemas. No es como bien dices, yo estoy hablando de una hipótesis que realmente se hubiera hecho el trabajo que han pretendido argumentar que iba a tener, que luego no lo ha tenido, con lo cual no tenía que, Tinser lo único que hacía, Alfonso Rabadán, pues era darle el matiz administrativo, es decir, de cada empresa no cotizada, los acuerdos que se alcanzaban, pues lo que le correspondía en este caso a la Caja del Mediterráneo poner en funcionamiento. Pero había estas reuniones, las reuniones del Consejo eran virtuales. Sí, eran virtuales, ¿no? Sí, era una cosa que no existía, no se palpaba, no tenía una... No. Y lo que decía Manuel, en un año o en 2 años, una charla, una reunión con el presidente del Consejo de Administración, que era Modesto Crespo. No está mal, no sale mal la hora. No, sale, la verdad que es Y además en un pasillo, los 2 minutos. O sea, que no es que se sentaran a discutir un tema, que se cruzaron en el pasillo y dijeron, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Y ya está, y 2 minutos. Qué importante fue en todo esto la figura de Roberto López Abad, el que fuera director de la Caja. Sin él no hubiera sido posible. La sentencia dice que su poder, el tribunal dice que su poder era omnímodo. O sea, que él hacía, deshacía, en connivencia en este caso con los condenados, pero que la idea, el urdidor del plan, el padre de la idea, fue de Roberto López Abad. O sea, Crespo reclamaría su cuota, querría tener un sueldo y se lo comunicaría al director general. Y el director general, pues es mejor tener un presidente de buenas que de malas, supongo, ¿no? Pues la verdad es que sí. Aunque habría que ir un poco a lo que es la escala de decisiones. Primero entran lo que es la política. La política es el que elige al presidente, en realidad. Y el presidente, pues bueno, el director general tiene que tener una buena relación y si además pues es fácil de llevar, que no tiene problema, pues mucho mejor. Entonces, claro, si en ese momento Modesto Crespo pidió decir, oye, yo estoy haciendo aquí un trabajo o supuestamente quiero hacer un trabajo y quiero una retribución pues acorde. Y entonces, pues a la carta, lo harían a la carta para que solamente fuera él. Claro, es el propio Roberto el que lleva la propuesta a la Comisión de Retribuciones. Sí. Una propuesta que plantea el hecho de que se le nombre presidente del Consejo de Administración, el hecho de que se le remunere, pero obvia, por ejemplo, eso quedó claro en el juicio, que la retribución fuera con carácter retroactivo. En la declaración dijo pues que se le había pasado, se le había olvidado, pero yo creo que es un hecho lo suficientemente importante, máxime cuando es la primera vez que el presidente de una caja, que el presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo va a cobrar. O sea, que se olvide que es con carácter retroactivo y que, no sé, es cuanto menos curioso. Sí, pero mira, hay un hecho que no se le ha dado mucha relevancia, y yo en el juicio no me cansé de repetirlo, y que, bueno, en este caso el juez Gómez Bermúdez sí que le dio importancia y lo citó precisamente a la declaración que yo realicé. Y es que después del Consejo de Administración se celebraba la Asamblea General. Es decir, la Asamblea General es realmente la soberana, la que realmente tiene que tomar todas las decisiones. Todo lo que toma decisiones en este caso, el Consejo de Administración, la Comisión de Control, son funciones delegadas, en este caso, de la Asamblea General. Lo lógico de pensar es que si se toma un acuerdo de esta envergadura en el Consejo de Administración, que mínimo que a la Asamblea General, que es a la que se debe el Consejo de Administración, pues diera información, decir, pues mire, hace un momento el Consejo de Administración, ante el gran trabajo que va a realizar Modesto Crespo, pues se le va a dar 300.000 euros y además, pues si no es suficiente, pues le vamos a dar con carácter retroactivo. O sea que, y entonces esto en la Asamblea General, pues bueno, pues imagínate el revuelo que se hubiera provocado.
Entonces yo eso sí que lo insistía mucho, es decir, es un dato significativo, que ni el presidente de la Comisión de Control, ni el presidente del Consejo de Administración, ni el director general informaran a la Asamblea General de ese acuerdo. Hay dos momentos clave en todo esto que estamos contando. Uno es el 22 de noviembre, 27 de noviembre de 2009, es esa reunión, y es esa reunión de la que estáis hablando, del Consejo, en la que se aprueba que Modesto Crespo reciba ese dinero. Después entraremos en detalle de si se conocía o se desconocía y los motivos que se han ido alegando a lo largo del juicio sobre este pago. Y hay otro momento que es 72 horas antes de que se celebre este juicio, y es cuando Modesto Crespo decide acabar con el argumento que había tenido hasta este momento de declararse inocente, igual que había hecho el resto de personas implicadas, y decide confesar. Y confesar que había recibido ese pago y que es consciente de que no era legal. Vamos a recordar esa confesión de Modesto Crespo porque ha cambiado el rumbo de todo este juicio. Sí, cambió el rumbo, dejó en una situación complicada a sus compañeros de banquillo, a sus compañeros de caja. Claro. Él fue a un sálvese quien pueda y el que me quiero salvar soy yo. Esa fue su postura, o sea, porque además fue muy sorpresivo. O sea, hasta ese momento él había mantenido... Pues que, bueno, te lo tenía complicado y ahora entramos en la declaración, porque en el juicio, si recordáis, el juicio que se celebró en Audiencia Nacional, por el falseo de las cuentas, su postura era que él era poco menos que un florero. Él se dedicaba, si os acordáis, a acompañar a las mujeres de los directivos de Cajastur a comprar zapatos a Torrellano. Claro, esa postura, ¿cómo la sostienes en un juicio donde se te está juzgando por cobrar 300.000 euros al año supuestamente por hacer un trabajo? O sea, no tenía mucho, o sea, lo tenía complicado, pero bueno, tenía un buen equipo de abogados detrás y seguramente lo hubieran argumentado. Él en el momento, él valora, considera que no quiere arriesgarse, no quiere pasar el trago del juicio y se declara culpable. Pero en este caso la Fiscalía, yo creo que ahí la Fiscalía no lo hizo bien, porque se declara culpable, pero no relata, admite los hechos. O sea, es obvio que para llegar a una conformidad tienes que admitir los hechos, pero no relata cómo se producen esos hechos. O sea, ya que te declaras culpable, cuenta cómo ha sido el proceso para llegar a cobrar. Pero el fiscal se lo compra, pues el fiscal se lo compra. Le compra la conformidad, le compra la admisión de la culpa, llegan como condición indispensable la devolución del dinero, hasta ahí podíamos llegar, pero deja al tribunal atado de manos. Yo creo que al tribunal esto le ha hecho un flaco favor, porque tiene una conformidad que le vincula en una pena que se acuerda que son 9 meses para Modesto Crespo, pero no sabe el tribunal cómo se ha desarrollado la operativa. Ajá. No sabe quién ha participado, quién no ha participado. ¿Qué supone esto para el resto de implicados? Pues la verdad es que él, me imagino que vería que lo tendría muy mal porque, claro, hay una declaración, la de Alfonso Rabadán, que es totalmente definitiva. Sí, sí. Si el que está con él trabajando en este tema dice que no lo ha visto y que no ha hecho absolutamente nada, pues hombre, iba a quedar en una situación bastante incómoda y el jurado lo hubiera tenido fácil de argumentar que precisamente no ha hecho nada para merecérselo, y tampoco la gran duda de que se haya aprobado en un Consejo de Administración, que yo te puedo confirmar, porque estaba yo en ese Consejo de Administración, en ningún momento se trató ningún tipo de retribución. Fue el nombramiento de que fuera Timser, bueno, pues vas a hacer un trabajo, pues me parece muy bien. En ningún momento se habló de ningún tipo de retribución, y menos con carácter retroactivo. Y luego también hay otra manifestación muy clara, que es de Luis Esteban, que estaba en la Comisión de Retribuciones, sí. Bueno, pues que es también determinante, porque él reconoce que en la Comisión de Retribuciones sí que se aprobó lo que era la retribución de los 300.000 euros, pero no el carácter retroactivo, y confirmó que en ningún momento se trató en el Consejo de Administración, es decir, una parte implicada que reconoce que no se ha tratado, y todos los demás, pues hombre, pues para intentar salvarse, para decir, bueno, que la responsabilidad sea de todo el Consejo de Administración, pero que en definitiva en el Consejo de Administración no se trató. Pero nadie sigue la estrategia que ha seguido Modesto Crespo. No. Y se intentó. Sí. Hubo defensas
que plantearon in extremis, después de reconocerse el acuerdo con la Fiscalía por parte del expresidente, llegar a un acuerdo para llegar a una estrategia de defensa conjunta. Hubo una reunión en el Huerto del Cura, donde un grupo de los abogados, no todos, lideraron esta propuesta y no se quiso adherir nadie. De hecho, López Abad, que yo creo que ha sido el gran condenado de este proceso, el gran perjudicado de este proceso, él hizo en todo momento bandera de defender su inocencia, de que él mantuvo durante todo el juicio, durante todo el proceso, que esta retribución estaba justificada, y no se planteó cuando su situación es bastante más delicada que la de ninguno de los que estaba allí, porque él ya tiene una condena. Con lo cual está su segunda condena, pero claro, de momento luego, todavía no está, la primera no es firme, pero en cualquier caso la 3 años de la primera, 2 años y medio 2 años y medio de la segunda, lo tiene complicado. Si el Supremo confirma la primera, que era por el falseo de las cuentas, y se confirma esta, tendría que ingresar, salvo... López Abad, como vemos, es uno de los condenados en este juicio. Quiero centrarme en la figura de López Abad porque llama mucho la atención lo necesario que fue para que Crespo obtuviera esta cantidad de beneficios y la jugada que al final ha acabado ocurriendo y que ha dejado en el peor de los escenarios a López Abad. Yo creo que es el gran... ¿Qué ha pasado aquí entre Crespo y López Abad? Yo creo que Crespo ha ido a defenderse a sí mismo, a salvarse realmente, a salvarse a sí mismo. Y Roberto López Abad ha defendido lo único que podía defender. O sea, ¿qué podía defender un acuerdo que está rompiendo la política retributiva de la Caja? Tiene que defender la legalidad de ese acuerdo, no podía hacer otra cosa. No podía decir que esas dietas no correspondían a un trabajo que realmente estaba haciendo pero a lo mejor el empresario. Si hubiera llegado a algún tipo de pacto, hubiera también obtenido. Pero no era partidario del pacto. Hasta donde en todo el proceso, penal por la gestión de la CAM, López Abad siempre ha mantenido la defensa por encima del pacto. Nunca ha querido pactar, nunca. Nunca digamos que la situación más factible a ese pacto era ahora, no en otros procesos no se ha producido, pero es partidario de defenderse ante el tribunal, es su estrategia de defensa, y en ningún momento barajó en este caso el acuerdo con la Fiscalía. Y de hecho insisto en que yo creo que es el peor parado de sin ninguna duda, de este proceso. Porque él tampoco le interesaba, es decir, reconocerlo, porque su credibilidad se iba a hacer extensiva a todo lo que está diciendo y en otros foros. Entonces él tenía que defender lo que realmente argumentaba en el Consejo de Administración de que era una figura importante. Claro. Pero claro, de ahí a lo que es el salario, pues es otro... Lo que ocurre es que luego la realidad es muy tozuda. Como dice Serrat, nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Y lo que quedó claro a lo largo del proceso y sobre todo del juicio es que Modesto Crespo no hizo nada por merecer ese dinero. Porque se testificaron, fue un juicio que duró 14, 15 jornadas, o sea, hubo testigos, representantes de empresas, el que intentaba ponerse de perfil un poco, pero normalmente, o sea, lo habitual fue, lo general fue que no hay ninguna prueba de que realmente Modesto Crespo hiciera otra cosa que no fuera su cargo como presidente de la Caja, honorífico, y un cargo no retribuido y un cargo de representación, no un cargo ejecutivo. A cambio de rebajar su pena, se llega a este pacto con la Fiscalía y también se compromete Modesto Crespo a devolver esos 600.000 euros en concepto de dietas. 200.000 tenía que entregar en un primer momento, ¿no? El pacto unos plazos y esos 600.000 se firmaba el acuerdo si consignaba esos primeros 200.000 y luego se establecieron tres plazos en los 3 próximos años. Ese es el acuerdo de devolución. E insisto, no es que fuera un gesto voluntario del empresario de Elche, es que o lo entregaba o no había pacto. Formaba parte de las condiciones. No tendrá problemas Modesto Crespo, ¿no?, en conseguir estos 400.000 euros que le faltan. Yo creo, no me sé su patrimonio, ahora sí que cuando comenzó el proceso por la gestión de la Caja, sí que tuvo que presentar un informe patrimonial para dar respuesta a una fianza que yo creo que ha sido de las fianzas más elevadas que se han puesto. Le impuso Javier Gómez Bermúdez, que era el magistrado que estaba instruyendo en ese momento el proceso,
y eran 25 millones de euros solidarios. Solidarios en ese momento estaban 5, estaba Modesto, estaba Roberto López Abad y otros directivos. Hasta en ese momento eran 5 los que estaban imputados e investigados, y sí que aportó posesiones, aportó inmuebles, aportó, creo recordar, algún valor. Sí que en principio quizá, vamos, yo no tengo ninguna duda, o casi ninguna duda, de que lo puede... Aportó de que lo puede... garantías más que suficientes para... Sí. Bueno, y la estrategia de él yo creo que ha sido la mejor, es decir, el pactar. Hombre, visto lo visto. Porque si no pacta, pues si a Roberto le ha caído 2 años y medio, pues a él, pues imagínate. O sea que... En cuanto a las penas, llama la atención, Merche, una de las reflexiones que hacías tú a través del diario Información, y es qué hubiera pasado si Modesto Crespo, en lugar de hacer esta devolución del dinero por plazos, lo hubiera devuelto de golpe. Flaco favor le ha hecho en última instancia a los que eran sus compañeros. No es una regla de 3, pero sí que cabía la posibilidad, como ocurre cuando la aportación, en un caso donde es un familiar el que está condenado, y luego alguien del entorno familiar aporta el dinero, que se puede aplicar una rebaja en la pena. No es una regla de 3, insisto, pero sí que el tribunal lo podía haber tenido en cuenta. Lo podía haber tenido en cuenta, y en lugar de los 2 años y medio a Roberto López Abad o el año y medio al resto, pues haber rebajado la pena. O sea, sí que era algo que todo eso el tribunal lo tiene en cuenta. La voluntad de resarcir el daño, que es en este caso lo que... Incluso también llegaron a hacernos una propuesta a todos los vocales de 6 meses de cárcel y 900 euros más o menos de multa. Claro, cuando a mí me llegó, teniendo yo tan claro cómo estaba el tema, yo dije que no. Pues claro, en cuanto uno decía ya que no, pues el juicio se tenía que hacer. Yo quería llegar hasta las últimas consecuencias, lógicamente, porque hay argumentos más que lógicos para demostrar de que se falseó el acta, y así lo ha visto claramente el tribunal, que la verdad es que ha hecho una sentencia muy buena. Vamos a entrar de lleno en esa sentencia, vamos a ver las dos partes, porque al final esta sentencia deja condenados y deja absueltos. Son en total 6 condenados. Por supuesto, llama especialmente la atención la figura de Modesto Crespo. Únicos 9 meses de prisión es condenado, y es la pena más baja de todas, pese a que fue él el que se llevó ese dinero. Sí, pero como lo pactó con la Fiscalía... Sí, es el efecto perverso de las conformidades. O sea, por una parte sí, tú admites los hechos, te declaras culpable, pero yo tengo mis dudas sobre la honestidad, si se puede utilizar ese término en un proceso penal, de este tipo de acuerdos, porque realmente en este caso a mí me resulta injusto que la persona que se llevó los 600.000 euros y que los está devolviendo porque quiere salvarse, se le condene infinitamente a menos pena que a los que urdieron el plan, de acuerdo, se urdió el plan cuanto menos a la misma. Pero claro, son los pactos que son legales, o sea, eso no se puede... No vamos a entrar a discutir sobre la legalidad, no, eso está ahí, pero no deja de llamar la atención. Moralmente es un poco injusto. Moralmente yo me parece que tiene sus sombras. Sí. Bueno, que es una manera de saber qué ha pasado, o tener otra visión. Ha pasado, pero sin detalles, que es lo que decíamos antes. Bueno, claro. Se admite la culpa, se admite, pero no concreta. ¿Cómo se hizo? ¿Quién lo planteó? ¿Cómo se llevó? ¿Quién estaba? ¿Quién no estaba? Porque seguramente él sabe, vamos a ver, Modesto Crespo tiene que saber que ese acuerdo, como queda claro en la sentencia, no se lleva al Consejo. Tiene que saber entonces que ese acta se manipula, se maquilla para introducir un elemento que no se ha llevado al Consejo de Administración. Eso se podía haber aprovechado en ese pacto para que lo hubiera relatado. Y realmente quién sabía, quién no sabía, el grado de responsabilidad de cada uno de los acusados, de los 21 y de los que no están. Sí, fíjate, y hay un dato muy significativo que creo que es una de las claves que en este caso a los magistrados les ha servido para decir que el acta realmente estaba falsificada, es decir, no es un fiel reflejo de la realidad. Y es que el Consejo de Administración de Tinser es el que tiene que aprobar las dietas de Crespo, lógicamente, y los aprueba una vez que el Consejo de Administración lo aprueba. Bueno, y se da la paradoja que el acta del Consejo de Administración no estaba todavía firmada cuando se celebra el Consejo de Administración de Tinser,
y es donde se aprueban las dietas. Claro, la previa a la aprobación por parte de la participada, que era de la que supuestamente pagaba, no estaba resuelta cuando lo aprueba quien tiene que pagar. Claro. O sea, no tiene... Entonces si vamos ahí a ver, si se nota que sí. hay unos plazos, es decir, si el TINSER tiene que aprobarlo cuando lo aprueba el Consejo de Administración, si el Consejo de Administración, el acta que la firma el presidente y el secretario no están firmadas, ¿con qué documento aprueba TINSER las dietas de Crespo? Entonces esa incongruencia, y es algo que también pues hace mención la sentencia, pues un poco pues clarifica que no se trató ese tema. Aparte que fue demoledor las declaraciones en el juicio, era muy significativo los testimonios de los consejeros, de los vocales, porque era uno tras otro, y es que coincidían, pero no solamente en el juicio, a lo largo de todo el proceso. Sí. Lo que ocurre es que en el juicio se vio, o sea, lo pudimos ver, por lo que no se ve en instrucción, cómo quedaba claro que el tema de la remuneración es que ni se citó. Además es que se colaba, entre otras, mucha información. No se llegó a colar. Yo, vamos, Manuel estaba allí, lo podrá contar mejor que yo. Allí lo único que se comentó es que la propuesta es que Modesto Crespo fuera el presidente de TINSER, y argumentando, pues, bueno, crear un poco una red de las empresas no cotizadas en su incremento de empresas, y eso fue el argumento. Si hubiera comentado algún tipo de retribución, eso hubiera llamado la atención. Es decir, no es algo que pase como una cosa normal. Si es que hasta ahora ningún presidente de una caja de ahorros, en este caso del Mediterráneo, había percibido nada, ¿cómo va a percibir en este momento? Pues si era la primera vez, lógicamente llama la atención, y lo que se pretende es cuáles son los motivos, es decir, necesitaría más explicaciones. Y ahí vendría lo que he comentado al principio, que entonces hubieran saltado los tres vicepresidentes y dicen, un momento, que el presidente y los demás, ya no hay nadie más del Consejo que vaya a ayudar para ese trabajo. Entonces, claro. Claro, que no fue que se ocultó, es que no sé, porque no fue que se... O sea, que se ocultó entre otros temas, es que no se dijo, es que no se llegó a decir. No se dijo. Se silenció completamente y luego se introdujo posteriormente. Pero que tampoco el nombramiento de Crespo fue el único punto del día, que en realidad se metió ahí con, claro, ten en cuenta que asuntos. En el Consejo, cuando se celebra, que es el 27 de noviembre, uno de los puntos era el presupuesto ya del año siguiente. Y estamos hablando de muchísimos puntos, es decir, que es un consejo, podemos decir, potente, el de más volumen, y entonces era lo más fácil como para intentar meterlo, pero que no se dijo, porque si se habla de cantidad, ahí pone todo el mundo las antenas, es decir, ¿qué? ¿Cuánto? ¿Cómo? No, o sea, que no se dijo ninguna cantidad porque hubiera llamado la atención. Vamos a seguir hablando de cómo fue esa reunión en el Consejo, que finalmente ahí está la clave de todo este juicio que ha acabado con varias sentencias condenatorias. Lo hacemos enseguida, hacemos ahora una breve pausa y enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora. En clave de fraude, centrado en el juicio de la CAM y una de las 7 piezas que lo componen. Ese es el tema que abordamos hoy en plató y que lo hacemos con Mercedes Gallego, jefa de tribunales del diario Información, y con Manuel Navarro, que es secretario general del sindicato BS-SICAM. Queremos trasladarnos, Manuel, contigo al asunto de la polémica, uno de los días clave en este juicio del que estamos hablando, que tiene que ver con los 600.000 euros que cobró Modesto Crespo de forma indebida. Una reunión, esa, en la que supuestamente se firma ese visto bueno, se da ese visto bueno a que cobre esas dietas. Manuel, ¿cómo fue esa reunión? ¿Cuántos miembros componían la reunión? ¿Qué clima había? ¿Fue una más o tuvo algo de especial? Pues no tuvo nada en especial que otras, era simplemente un poco la presentación de Modesto Crespo, un poco con tiros largos. Se comentó que por fomentar TINSER, y lo demás pues son los temas de cualquier orden del día de las reuniones. La única excepcionalidad es que por las fechas que se hacía se tenía que tratar el presupuesto del ejercicio siguiente. Por lo demás era una reunión totalmente normal y además tenía que ser un poco con celeridad porque a continuación se celebra la Asamblea General. Entonces, claro, hay unos horarios que cumplir, incluso antes del Consejo
hay otra reunión que es la de la Comisión Ejecutiva, que precisamente yo también estoy allí, pero que trata únicamente temas de obra social, y el Consejo. Y el Consejo pues fue un consejo más, no hubo mayor relevancia de ningún tema especial. En lo que ha devenido todo este tiempo después ese Consejo, en el que supuestamente se aprueban esas dietas, sin embargo, los miembros del Consejo desde el principio han defendido que ese punto, como decíamos en la primera parte del programa, no pasó por esa reunión, y ha sido el argumento que básicamente les ha servido para salir absueltos. Sí, bueno, simplemente la verdad, porque ese punto no se trató, luego se incluyó en el acta y han sido absueltos todos los vocales porque realmente no aprobaron ningún tipo de retribución. Entonces, la justicia tiene que ir a los que realmente han manipulado, han ideado un sistema para que, en este caso, Modesto Cuerpo tuviera una percepción de 300.000 euros, que luego se ha demostrado que tampoco había hecho nada como para merecerlos, pero que se había encubierto, lógicamente, al Consejo de Administración. Y lo que he comentado antes, un hecho de tal relevancia, si se hubiera producido, el Consejo de Administración tendría la obligación de informar a la Asamblea General de un acuerdo de esta trascendencia. Tendrían que haberlo comunicado, a una referencia, a una cuestión. Si no lo hacen en la Asamblea General, que es la soberana, que es la que se debe el Consejo de Administración, lógicamente es que no se había tratado. ¿Cuál debía ser la labor del Consejo de Administración? La labor normal de un consejo como este. Del Consejo de la CAN. Sí, de los miembros del Consejo. Los miembros del Consejo sí, tenían que aprobar los acuerdos que se llevaran a ese Consejo. Lo que no podían es aprobar lo que no se les mostraba. Ahí yo creo recordar, corrígeme Manuel, que los únicos que declararon que el acuerdo se llevó al Consejo fueron López Abad, Martín Sevilla, miembro de la Comisión de Retribuciones y también condenado. Con dudas, Antonio Gil Terrón, miembro de la Comisión de Retribuciones y vicepresidente de la Caja por Valencia. Y Luis Esteban, otro de los miembros del Consejo de la Comisión de Retribuciones, fue muy claro, como comentabas antes, diciendo que él no había escuchado nada, que no se llevó a ese Consejo. Luego, no es que los consejeros utilizaran el hecho de que se manipulara el acta como estrategia de defensa, es que realmente el acta recogió algo que no había pasado allí. Yo tengo de todas formas mis dudas de si todos los que aseguraron en el juicio decir que no sabían lo que había pasado, realmente no lo sabían. Bajo manga, 3 días después, un mes después, pero no tengo, solamente es una sospecha, no tengo la percepción. Pero sí que es cierto que no tiene mucho sentido que se esté juzgando a unas personas por un acuerdo que no se adoptó, según ha quedado claro, y que la persona que tenía que garantizar la legalidad de ese acta fuera a declarar como un testigo. Aunque inicialmente fue que es el jurista de la Caja, el jurista de la CAN, Juan Martínez Abarca, aunque inicialmente sí que se le citó como investigado, inicialmente con Javier Gómez Bermúdez, se sobreseyeron las actuaciones para él y pasó a tener la condición de testigo. Manuel, este ha sido otro de los puntos que tú has reivindicado, que el papel de este hombre no pasara desapercibido, que no quedara como un simple testigo. Pues la verdad es que no tiene ningún sentido, porque es uno de los mayores artífices para poder hacer todo esto, porque el acta, el que le daba la forma, el que lo hacía, todo era él, y bajo la supervisión, lógicamente, de Roberto López. Eso está claro, el que conoce un poquito la casa, Roberto López es el omnipotente, el que toma todas las decisiones, y el que le da la forma legal es él. Y luego siempre incluso argumentaron que siempre se hace una reseña, cada vez que piensa un consejo, se hace una reseña de los temas más importantes que se han tratado en el consejo anterior, simplemente como mención, para no leer todo lo que es el acta. Y en ningún momento en la reseña dijo, y se aprobó 300.000 euros, vamos, ni de casualidad. Y sin embargo aportaron una prueba donde pone que en la reseña se comentaba que se había aprobado. Es decir, llegó a unos extremos podemos decir, de sinvergonzonería y de caradura, que esto es algo que incluso hasta en la propia reseña, como que se había dicho en la siguiente Consejo de Administración, como mención de que se había aprobado. Y realmente él es el que hacía las reseñas, el que daba lectura, y era el que daba todas las formas.
Sería muy difícil que no ha salido, y ha salido de rosita, o sea, sí, es algo que nadie entiende. Porque además tampoco la Fiscalía, ni en su momento durante la instrucción, cuando se acuerda el sobreseimiento no se recurre y se sobresee el caso para él, pero es que ahora, durante el proceso, el fiscal tampoco ha sido incisivo en ese tema. De hecho, prácticamente, bueno, están barajando los recursos de casación que se van a presentar por parte de los condenados. Uno de los hechos que se están barajando para argumentar es que se parta de que ese acta es falsa o que está maquillada, que se manipula, cuando el fiscal no acusa en ningún momento por eso. O sea, que el tribunal, digamos, que habría ido más allá de lo que sería el objeto de acusación del proceso, con lo cual eso sí que se puede, intuyo que se va a poder alegar en los recursos de casación. O sea, es un hecho que es vital para este caso, es básico, es contundente saber si se ha probado sabiendo lo que se aprobaba o si se les ha engañado. Y que se ha pasado de puntillas sobre él. Se ha pasado de puntillas. De hecho, yo creo que ahí radica la diferencia entre apropiación indebida y administración desleal. O sea, hay una apropiación indebida porque hay un engaño, porque se engaña. Otra cosa es que los administradores se hubieran equivocado, le hubieran pagado a Crespo pensando que iba a trabajar y luego Crespo resulta que no estaba por la labor. Pero es que aquí estamos hablando de un engaño. Sí, sí. Y además, cuando supera los 50.000 euros, es un agravante. Sí, por la cantidad, pero vamos, es el sinsentido bueno, el sinsentido, uno de los puntos oscuros de este proceso, que no ha quedado, que ni con la sentencia ha quedado resuelto, es ese. Igualmente, sí, cuenta, Manuel. Y además, uno de los argumentos que decían en su defensa era que, bueno, que la documentación pues se disponía y que cualquier consejero pues podía ir a verlo y bueno, y que claro, tú vas antes del consejo y puedes analizarlo, qué es lo que se va a tratar, etcétera. Claro, y la pregunta es, porque todo esto es pura demagogia, y de, bueno, y si yo quiero verlo, ¿cuándo voy? Porque eso es, por la noche del día anterior, es cuando se reúne la Comisión de Retribuciones para aprobar la retribución. Entonces, si un consejero que quiere ir a verlo, ¿qué tiene que ir? Media hora antes de empezar el consejo, por si acaso han incorporado algo, pues bueno, si realmente es de esa relevancia, lo primero que tenía que haber hecho, nada más empezar el consejo, es decir, ayer hubo una reunión de la Comisión de Retribuciones, miren, y aquí está el acta para que ustedes la puedan ver. Y claro, es que en el acta pone la retribución de 300.000 euros. ¿Cómo la van a enseñar? Entonces se vería el fraude que han intentado realizar. Entonces ese argumento de que los consejeros deberían de haber consultado antes, o como la defensa, en este caso, de Roberto López, como que, oiga, en el Instituto Valenciano de Finanzas, oye, ahí están las cuentas, y ustedes, ¿por qué desde que se publicaron las cuentas no la han visto y han dicho, oye, que aquí hay dietas? Yo nada más que le dije, oiga, saque usted la documentación y dígame dónde están las dietas. Digo, es que a estas alturas es como querer un poco menos que tomar el pelo a los pobres consejeros, porque hay consejeros claro, esto se hace por sorteo, y a un consejero que le estén diciendo que por qué no ha visto las cuentas, pues claro, vamos a ver, la cuenta de balance de sumas y saldos son las cuentas específicas, y luego vienen todos los subgrupos, y dentro del subgrupo más grupos, y si encima está en retribuciones, digo, a ver dónde está. Yo nomás que le dije, oiga, enséñemelo, dónde están las... La sentencia creo que hacía alusión a que cuando, además, no se... Cuestión aparte es el control de los consejeros, que sí que me gustaría comentarlo ahora, pero la sentencia creo que deja claro que cuando un tema no es sospechoso, no es polémico, en este caso no había ninguna polémica porque no se sabía que se había aprobado, que se iba a aprobar esa retribución. En lo cual tú como consejero no vas a pedir la documentación de ese tema, porque supuestamente ese tema es un tema que no es el nombramiento del presidente de la Caja como presidente de una participada. No, de entrada no suscita ninguna polémica. Insisto, pero eso es al margen de que yo creo que si alguien, con independencia de que sea por sorteo, de que sea por los impositores, de que sea de que el que esté asentado en un consejo de administración tiene que saber que está allí para ejercer una labor de control. A mí no me sirve que digan, es que no lo controlábamos, no sabíamos. Bueno, pues cuando te ofrecen, cuando te sortean, cuando te toca, y dices, mira, yo no me siento capacitado, yo no quiero estar aquí, porque luego pasa esto. No, pero es que lo que hacían en este caso
como les interesaba que hubiera gente de lo más variopinta... Claro, pero la gente se prestaba a estar, si la gente no Claro, hubiera estado... porque es que lo que le vendía a los consejeros era, no, tú no te preocupes, si esto está todo controlado, esto es la caja de ahorros del Mediterráneo, esto es, vamos, cuando de los 130 años, ¿cuándo ha habido algo? No, nunca ha habido nada, es decir, oiga, tú no te preocupes, que esto, bueno, te ha salido y a cualquier persona le puede tocar, porque entonces, si se hace por sorteo, ¿cuántos puestos había que correr hasta llegar a alguien? Habría que modificar. No sé, pero a mí me gustaría preguntar ahora a estos consejeros, entre los que te incluyo, si mañana te ofrecen ser presidente, o sea, ser miembro de un consejo de administración, si te lo pensarías 2 veces antes de decir que sí. Hombre, 2 no, lo pensarías como casi para hacer una carrera universitaria, 5 años para decir que no. De hecho, es que, claro, uno aprende tropezando. Yo estoy ahora mismo en la comisión del fondo de plan de pensiones de todo lo que es el Banco Sabadell, y cada vez que se va a hacer un acta, se va a hacer tal, piensan que dice, bueno, pero que esta persona tan desconfiada y tal, y exijo las cuentas con tanta antelación que no me las dan con esa antelación. Digo, pues yo no las apruebo. Es decir, todo esto te hace desconfiar en un equipo que teóricamente tienes la plena confianza de que lo van a hacer, y de hecho la plantilla cumple a la perfección. Es el equipo de la cúpula los que manipulan. Pero pero en el caso de la CAN, la sentencia habla de una apariencia de control que no existía. Dice tal cual, el tribunal dice, un sistema diseñado que dificultaba de forma interesada la actuación de forma independiente. Claro, es que se puede comparar lo que ocurrió con Modesto Crespo y su retribución a lo que ha ocurrido con las tarjetas Black. Las tarjetas Black era un sistema, digamos que oculto, por el que se pagaban los consejeros. Aquí se dio apariencia de que, se había probado en todos los órganos de gobierno de la Caja, que había habido una transparencia absoluta, cuando no era cierto. Cuando no era cierto, eso se aprobó en la Comisión de Retribuciones y no completo, insisto, que no, la Comisión de Retribuciones, lo de la retroactividad, no, en el momento que se aprueba no se dijo, y automáticamente se incluye en el acta una vez concluido el Consejo de Administración. Es que más clandestino imposible. Pero es que además hay que meterse un poco dentro de lo que es el Consejo y saber qué realmente se aprueba, porque cuando vemos un caso así, dices, hombre, pues sí que te tienes que asegurar, ver, ya hay una comisión de retribuciones, pero esto era lo excepcional, si realmente hay que tratarlo. No se trataban las retribuciones de una forma continua. Un consejo de administración consistía en ver temas de obra social, que bueno, era una propuesta de que en tal localidad se va a hacer esto, en la otra tal, es decir, cosas generales que parecían bien, y luego todo lo que es el tema económico, aunque vaya el más atisbado, lo que uno quiera, te puedo garantizar que es imposible poderlo controlar. Es decir, ahí van los préstamos que se van a conceder. Si en cada consejo se presentaban 40, 50 préstamos, si para cada préstamo hay un equipo, que es una oficina, de la oficina tiene que aprobarlo a nivel provincial. Sí, lleva unos controles previos, claro, se supone que llegaban ya con el visto bueno a los consejos. Es decir, esto se quedó también claro, en este caso hubo absolución, en el primer juicio de la Caja, que si recordáis era por unos préstamos, entre otras cosas, que se habían concedido al presidente de la Comisión de Control, a Juan Ramón Aviles. Las declaraciones de todos los consejeros era esa, es decir, de la Comisión de Control, es que llegaban ya con el visto bueno de todos los filtros, con lo cual te llega y aprobado, se aprueba. Es que era una cosa que directamente ya simplemente era ratificar efectivamente Sí, pero ¿y si un consejero dice quiero verificarlo? Vamos a ver, si para aprobar esto, para llevarlo ahí al Consejo de Administración, pues habría pasado por más de 200 personas que han ido pasando todos los procesos de concesiones. Yo voy a coger un préstamo, solamente uno, y solamente el volumen de papel, vamos a ver, y estamos hablando de personas que no se dedican a esto, es decir, que acuden una vez al mes a un consejo. Y esto habría que compararlo, pues no lo sé, si lo hacemos en clave de fútbol, pues el presidente de un equipo dudo que tenga que tener la responsabilidad que si hay un jugador que ha jugado lesionado de un golpe. Hombre, vamos a ir limando y cada uno con sus responsabilidades. Que sentencias como estas sirvan para pues, pensarse antes de decir que sí a funciones de control para las que a lo mejor no estamos capacitados. De hecho
Martínez Abarca, en la declaración que prestó, hizo bandera de eso, de que, no sé si lo recordarás, era gente que estaba por debajo de sus capacidades, lo que iban a ver allí, gente que iba y no se enteraba. O sea, cuando sobre la legalidad última del acta la responsabilidad era suya, él se permitió, y seguramente también con razón en ese caso, decir que los que tenían que controlar no sabían controlar. Poco menos o sea, puso a los pies de los caballos a los vocales. Sí. La cuestión es que 7 años después la justicia les ha dado la razón, ha absuelto a estos consejeros. ¿Cómo se ha recibido esta sentencia, Manuel? Pues hombre, con una gran satisfacción. Una satisfacción porque por lo menos se ha hecho justicia, de verdad. Es decir, algo que no se aprueba en el Consejo ha quedado demostrado, y por lo menos por parte de los magistrados, de que el acta fue manipulada. Pero también hay que tener en cuenta que durante todo este periodo de tiempo hemos estado señalados con el dedo. Es decir, ahí aparece apropiación indebida, y cada vez que veías tú apropiación indebida se te ponían los pelos como escarpias. Es decir, y eso durante mucho tiempo. Todo un proceso, todo con Bermúdez, con luego tal. Luego, claro, la prensa, pues lógicamente hace su papel, te aparecen ahí las fotos y tal, y claro, todos los que te conocen dicen, mira, pues está imputado, pues ¿qué no habrá hecho? Algo habrá hecho para estar. Entonces, claro, hasta que al final llega este momento en que dices, bueno, estará suelto, dices, bueno, ¿y quién Bueno, y la prensa también saca a los absueltos, igual que sacó en su momento con fotos a los... Efectivamente, pero ¿quién resarce pantalla, todos los daños morales que se le ha hecho a los 15 consejeros, que pues, bueno, a nivel familiar, a nivel de empresa, de trabajo, pues siempre sí, la sonrisa ¿no? queda así con un poco... lo de pleitos tengas y los ganes. Claro, entonces, valor, sí. La verdad es que hay quien lo ha llevado mejor, hay quien lo ha llevado peor, pero yo sé de varios consejeros que lo han llevado bastante mal. Vamos a entrar en otro de los aspectos de esta resolución judicial que fija en esa devolución de 600.000 euros de Modesto Crespo, esas dietas que cobró indebidamente. Parece ser que hay intención de que ese dinero lo reciba el Banco Sabadell. Sí. Sin embargo, Manuel, ¿tú crees que podría tener otro fin? De hecho, el Banco Sabadell ni siquiera se ha mostrado interesado en recibir no está personado en ningún dinero. Procedimiento y oficialmente no ha dicho no lo quiero, pero sí que ha dicho que cuando se ejecute la sentencia verá qué hace con esos 600.000 euros. Sí, nosotros desde luego ya hemos dado un paso respecto a los 600.000 euros y precisamente hace 2 días mandamos un escrito al presidente del banco diciendo que como eso es un importe que procede del Banco CAM, pues hay empleados, los que procedían de allí, que no pudieron percibir una cantidad porque se hizo un proceso informático, toda una plataforma informática se cambió y eso se llamaba el plan Alnova, y ofrecieron 600 euros a cada empleado por todas las horas que se habían dedicado, tanto de formación como de prácticas, etc. Horas extra de trabajo. Sí, horas extra. Fuera de la jornada laboral, tú tenías que hacer una labor de formación. Bueno, pues esos 600.000 euros, lo que le hemos pedido es que ya que lo dieron, en vez de dar en dinero, lo dieron en cuotas participativas, y además esas cuotas estaban bloqueadas, es decir, no es que te las dieran y luego tú, como no las has sacado, no, es que no las podías sacar. Lo que le hemos pedido, en este caso, al presidente del banco, es que lo destine para esos empleados que le pagaron su formación al NOVA en cuotas participativas y ahora mismo el valor es 0, pues si no sabe dónde lo tiene que entregar, qué mejor que devolverlo a los empleados que realmente no han percibido algo que les hubiera correspondido. ¿De cuántos empleados estamos hablando, Manuel? Pues estamos hablando de más de 1.000, casi 2.000, es decir, que no van a cobrar ni los 600 euros. Entre 300 y 600 euros como máximo entre 200 y 300 euros, pero bueno, de 600, si cobras 200 o 300, a no cobrar nada, pues creo que sería un buen detalle por parte del banco, porque es darlo por lo menos al personal, que es el mejor activo, que siempre dice que tiene una entidad financiera, pues devolverlo a los que realmente tenía que haber pagado la caja del Mediterráneo y no lo hizo. ¿Pero tú crees que va a tener ese gesto?
No lo sé, ¿Depende pero... de Josep Oliu ahora mismo esa decisión? Sí, bueno, según la sentencia ellos tienen que cobrar, tienen que percibir ese dinero, no cobrar, tienen que percibirlo. Y una vez que ya está en el banco, yo creo que es facultad de los órganos de dirección y máxime del presidente si deciden que... Yo dudo mucho que la respuesta sea positiva, pero sí, yo entiendo que si el presidente decide que se compense a esos trabajadores, porque realmente es un hecho que esas cuotas participativas el valor es cero, o sea, eso es innegable, eso es así. Entonces sería una forma de compensar ese trabajo extra que se les ha quedado sin pagar. Sí, que no estamos pidiendo lo que es, porque se hicieron 2 emisiones, una inicialmente de 1.200 euros de forma lineal a toda la plantilla y la segunda de esta forma. Y luego hay, bueno, en este caso, empleados que compraron. No entramos en lo que uno compró o lo que les regaló, en este caso. Ahí nosotros no entramos. Entramos en una retribución que se hizo, en este caso, con cuotas. Bueno, pues si es una formación y un trabajo que se realizó, pues hombre, yo debo entender que el Banco de Sabadell debe de entender que eso, pues bueno, si corresponde, venía de la CAM, y que mejor que dárselo a sus empleados que realmente le corresponde. Todo eso en el momento en el que esos 600.000 euros llegarán, por el momento, hasta que se ejecute la sentencia, no están. No, porque de hecho, de momento solamente hay ingresados 200.000. O sea, aun cuando se ejecute la sentencia, están esos plazos que hemos hablado antes. Habría que esperar, ¿no? Hasta que hay que esperar 3 años a que ese dinero llegue al Sabadell o a quien al final se determine. Bueno, bienvenido será, en todo caso, si acabara llegando a los pues trabajadores. Sí, se ha creado una buena aceptación por parte de la plantilla ante esta posibilidad, de decir, oye, de percibir algo, aunque no sea la totalidad, pero percibir algo de lo que realmente de un trabajo que se realizó y que no... Ahí se intentó, la Fundación CAN, que estuvo personada en este proceso, pero que se apartó pues, también 3 o 4 días antes de la vista oral, intentó también reclamaba ese dinero. Lo que ocurre es que el fiscal siempre mantuvo que el perjudicado era el Sabadell, en tanto que Tinser formaba parte de ese negocio financiero con el que se queda el banco tras la desaparición de la caja y nunca cejó. El Ministerio Fiscal siempre ha mantenido... Es lógico, porque Tinser se lo adjudicó en este caso Banco Sabadell, claro. Y si Tinser era el que pagó las 600.000 euros, es lógico que vaya el que lo pagó. Hablemos de futuro. ¿Esto ahora se va para el Supremo? ¿No? Esto se va para el Supremo. Van a recurrir, ¿no? Sí, los condenados, si no todos, al menos la mayoría. Al menos la mayoría yo creo que sí que va a presentar recurso. Yo creo que va a presentar recurso. ¿Cuánto se va a alargar esto entonces? Pues eso sí, los caminos de la justicia son inescrutables, pero mínimo un año sí que alargaría el proceso hasta que hubiera sentencia. Y como decíamos, esta solo es una de las piezas separadas de las que consta el juicio de CAM. ¿Qué tenemos todavía pendiente? Pues quedan pendientes, la más fuerte y la más próxima es la que se ha instruido por los negocios que la CAM montó en el Caribe con los empresarios de Benidorm, con Juan Ferri y con José Baldó. Lo que se llamó el caso Valfensal, en los efectos de nomenclatura en la justicia, y es eso, unos préstamos que se dieron para unos negocios de los que la Caja, según la investigación, no vio un céntimo. Ahí vuelve otra vez a estar Roberto López Abad en el banquillo, ahí le acompaña Daniel Gil, que era el jefe de empresas, era su mano derecha en asuntos inmobiliarios, y aparte de los empresarios y personal de Ferri y Baldó, y personal de TIP, que era en ese caso era la participada con la que se hicieron estas inversiones, y también sería otro quebradero de cabeza más para el director general. Se le va complicando. Se le va complicando. Pues seguiremos pendiente de lo que vayan dando de sí esas piezas. Muchísimas gracias, Mercedes Gallego, Manuel Navarro, por habernos acompañado hoy y habernos aportado algo de información para que entendamos bien en qué consistía y cómo ha sido esta sentencia de una de las piezas del juicio CAM. Gracias también a todos vosotros. Nos volvemos a ver en un nuevo programa de Enclave D.